Bienvenidos a otro emocionante capítulo de Historia en YouTube. Hoy, vamos a continuar presentando la fascinante historia de La Española, la primera colonia española en América, y cómo pasó de ser un caos desproporcionado a convertirse en un próspero centro de agricultura y comercio, para terminar siendo arruinada por decisiones arbitrarias del gobernador Osorio. Así que prepárense para un viaje en el tiempo lleno de aventuras y descubrimientos. Hace mucho tiempo, en la época de los colonos en la isla de Santo Domingo, ocurrió un acontecimiento que cambiaría el rumbo de su historia de manera inesperada. En un momento en que las órdenes reales llevaron a la despoblación de vastas regiones, un hombre, don Antonio Osorio, se convirtió en el protagonista de una dramática transformación. Todo comenzó cuando la corona ordenó que las poblaciones alejadas a la capital se reubicaran, y gran parte de los habitantes de la Yaguana se vieron ante una elección crítica. En lugar de cumplir estas órdenes, decidieron emigrar a Cuba y establecerse en Bayamo. Esta decisión fue tomada en desobediencia a las órdenes del rey y del gobernador, a cambio de enfrentar la pena de muerte y la confiscación de sus bienes. Los emigrantes eran más de 60 familias, con sus hogares, familias, esclavos y propiedades. Parece que esta migración involucró a la población principal y selecta de la Yaguana. Este movimiento marcó el comienzo de una corriente de migración que dejaría una huella profunda en la historia colonial de la isla y que influiría en la formación del pueblo dominicano. Sin embargo, la emigración de los habitantes de la Yaguana no tuvo un impacto duradero, ya que el gobernador Osorio persiguió a los fugitivos implacablemente. A pesar de que podrían haber regresado después de su partida, Osorio no se desvió de su objetivo. Comisionó al licenciado Manso de Contreras para investigar los delitos cometidos por estos emigrantes y confiscar sus bienes. Curiosamente, Manso de Contreras, quien se oponía firmemente a las órdenes de despoblación, no mostró celo en la ejecución de esta comisión. Su inacción enfureció al presidente Osorio, quien amenazó con denunciarlo al rey. Finalmente, la repatriación de los fugitivos se logró a través del padre guardián del convento de Bayamo, más de un año después de la comisión de Manso de Contreras. Osorio logró que los habitantes de la Yaguana regresaran a los lugares designados en los alrededores de Santo Domingo para fundar nuevas poblaciones, pero el daño ya estaba hecho. Este episodio marcó el inicio de una serie de eventos en la historia de Santo Domingo. La llamada Rebelión de Guava, liderada por Hernando Montero, fue otro acontecimiento significativo que Osorio logró sofocar después de luchar tenazmente contra los rebeldes. En 1606, después de 2 años de devastación, la isla de Santo Domingo había cambiado radicalmente. La población había disminuido drásticamente, y la colonia estaba sumida en la miseria. Las casas estaban en ruinas, y el hambre era desenfrenada. La destrucción sistemática de la riqueza colonial, como el ganado y la agricultura, tuvo consecuencias devastadoras. La población de la isla, que había sido de 35.000 habitantes en 1570, había disminuido significativamente. La despoblación causada por Osorio fue un factor clave en el posterior declive de la colonia y en la formación de la nacionalidad dominicana. Así, la historia de Santo Domingo se vio profundamente influenciada por las decisiones y acciones de un hombre, don Antonio Osorio, cuyas órdenes de despoblación dejaron una marca indeleble en la isla y en su gente. La emigración, la pérdida de población y la miseria se convirtieron en características definitorias de esta etapa de su historia. En sus primeros años, La Española era una tierra donde las proporciones eran tan inmensas como su historia. Pero eso cambió drásticamente cuando los exploradores descubrieron nuevos continentes. La colonización inicial estaba llena de desafíos y desproporciones, ya que los colonos tenían expectativas poco realistas sobre la riqueza de la isla. Los colonizadores europeos imaginaron encontrar montañas de oro y riquezas infinitas, pero la realidad era diferente. En lugar de riquezas instantáneas, se encontraron con una isla que requería trabajo arduo para prosperar. Intentaron exprimir la tierra en busca de tesoros que no existían, lo que resultó en desaliento y fracasos. Además, la población indígena, que inicialmente se consideraba una fuente de riqueza, se redujo rápidamente debido a la explotación. Los primeros colonizadores no estaban preparados para la realidad de la colonización y la explotación de la isla. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, La Española comenzó a adaptarse a su entorno. La agricultura y el comercio se convirtieron en los pilares de su economía. La caña de azúcar, importada de España, floreció, y los molinos de azúcar se convirtieron en una fuente importante de riqueza. Incluso la cría de cerdos se volvió lucrativa. La isla estaba en transición. Ya no era el lugar para aventureros en busca de oro fácil. En su lugar, se convirtió en un hogar para agricultores y comerciantes trabajadores.
La llegada del segundo almirante, Diego Colón, y su esposa María de Toledo, en 1509, marcó un cambio en la historia de la Española. Su presencia ennoblecía la isla y atraía a damas de la alta sociedad, lo que introdujo un elemento de cultura castellana. Mientras tanto, los negros africanos, más resistentes que los indígenas, comenzaron a reemplazar a estos últimos a medida que disminuían en número. La isla se estaba transformando en un lugar adecuado para agricultores y proveedores. La fiebre del oro se desvanecía lentamente, reemplazada por la prosperidad de los campos de caña y los molinos de azúcar. En 1606, aunque ya no era lo que fue en sus primeros días, la Española representaba con normalidad el valor de sus recursos naturales y su enfoque agrícola. Sin embargo, quedó aislada de los intereses coloniales más amplios debido a las rutas comerciales oficiales y económicas cerradas por España. A pesar de estos desafíos, en 1606, la Española finalmente se sometió a un sistema de colonización más racional, basado en la agricultura y el comercio. El gran comercio de la isla comenzó a compensar la falta de oro, como señaló el padre Sur-Levoy. El siglo XVII encontró a la colonia con normas sociales, políticas y religiosas sólidas, y dentro de sus fronteras, floreció una entidad económica definida por sus raíces españolas. Aunque no era una colonia rica, mantenía una organización económica estable. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo, la colonia enfrentó desafíos. Los europeos no habían establecido una organización económica sólida y dependían en gran medida del trabajo servil de indígenas y africanos. A medida que estos recursos se agotaban, la colonia perdía su estabilidad económica. La emigración de colonos a otras regiones de América, desastres naturales y ataques extranjeros contribuyeron a su declive. La isla también perdió sus puertos clave en el norte. La colonia de la Española estaba cambiando, y no para mejor. Los aventureros, inicialmente bucaneros y filibusteros, se establecieron en la costa norte de la isla, especialmente en la región noroeste, después de que Osorio ordenara la devastación de poblaciones en 1603 y 1605. Imagina un escenario donde el temible mar Caribe se convierte en el telón de fondo de esta historia. En los albores del siglo XVII, en una isla paradisíaca llamada La Española, se tejían acontecimientos que marcarían el destino de esta tierra de una manera inesperada y trascendental. En ese tiempo, las poblaciones costeras de Yaguana, Vallajá, Montecristi y Puerto Plata se erigían junto al mar, aprovechando sus magníficos puertos. Pero también estaban rodeadas de tierras semiáridas, donde la agricultura pura era un desafío. La vida de estas poblaciones dependía tanto del mar como del interior, y durante más de 100 años, sus habitantes se desarrollaron en un equilibrio único entre el entorno geográfico y las circunstancias especiales que éste les imponía. Imagina a estos intrépidos habitantes, cuyos modos de vida se forjaron lentamente en un proceso de adaptación a la naturaleza. En un entorno costero y semiárido, no podían vivir de manera diferente a la de los contrabandistas, intercambiando productos del mar con los del suelo. Como dice un sabio, los hábitos de vida adquiridos en determinados medios logran pronto bastante consistencia y fijeza para convertirse en formas de civilización. Pero en 1605, una trágica orden cambió el curso de la historia. Las poblaciones de la banda noroeste, con más de 100 años de historia, fueron arrasadas. Las autoridades, quizás sin comprender la profunda conexión entre la gente y su tierra, creían que podían trasplantar fácilmente a estos pobladores a una región completamente diferente, húmeda y mediterránea. Sin embargo, este desplazamiento no fue tan sencillo como se pensaba. Estos valientes hombres y mujeres, arraigados en su geografía, se enfrentaron a una adaptación difícil en su nuevo hogar. Esto no solo afectó su vida, sino que también tuvo un impacto en la formación de una nación homogénea y unitaria en la colonia de la Española. La historia nos muestra que la acción de Osorio tuvo consecuencias profundas y duraderas. Los bucaneros y filibusteros, expulsados de la isla de San Cristóbal en 1630, se establecieron en la isla de la Tortuga, una avanzada estratégica en el Atlántico. Desde allí, llevaron a cabo incursiones constantes en la Española, aprovechando la falta de población en la costa norte. Este proceso llevó a la ocupación francesa en la región noroeste, y finalmente, a la creación de la colonia francesa de Saint-Domingue, que floreció como un rico centro de producción industrial en los siglos XVII y XVIII. La influencia de España en la isla se redujo drásticamente, y las consecuencias de estas decisiones políticas se extendieron mucho más allá de lo que nadie hubiera imaginado. Así, la historia nos recuerda que los actos de un solo individuo, como la Orden de Osorio en 1605, pueden tener un impacto profundo en la geografía humana y en el destino de una nación. La Española, una vez el centro principal de la colonización, se convirtió en una tierra marginada y dividida.
la geopolítica y la historia se entrelazan de maneras sorprendentes, y la isla de Santo Domingo experimentó un cambio que perduraría por generaciones. Este es solo el comienzo de una historia fascinante que nos llevará a explorar más a fondo cómo la ocupación francesa y la colonización española dieron forma a la República Dominicana que conocemos hoy. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo mientras desentrañamos los misterios de la historia de esta hermosa isla del Caribe. En resumen, la Española pasó de ser una colonia desproporcionada y llena de expectativas poco realistas a un centro de agricultura y comercio. Aunque enfrentó desafíos, logró mantener una organización económica estable durante gran parte de su historia. Sin embargo, eventos posteriores llevarían a su declive. ¡Qué emocionante viaje a través de la historia de esta fascinante colonia en América! Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido histórico en nuestro canal. Hasta la próxima aventura histórica.